Junio de 2025. El Parlamento iraní tomó la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo subieron un 11% en 40 minutos. Las primas de los seguros de los petroleros se triplicaron de la noche a la mañana. Todos los canales de noticias planteaban la misma pregunta. ¿Podía Irán cerrar realmente la puerta del Golfo de Basora? ¿Se podía detener el flujo diario de 20 millones de barriles de petróleo a través de un estrecho de 21 millas, 34 kilómetros de ancho? La respuesta a esta pregunta, que casi nadie recordaba en las redacciones de 2025, se había dado 84 años antes. Por 4 buques británicos, 4 bombarderos de la Royal Air Force y un almirante iraní que se negó a arriar la bandera. En menos de 3 horas. En el más absoluto secreto. Y quedó tan completamente en el olvido que la operación naval más importante del Imperio Británico a principios de la Segunda Guerra Mundial nunca se enseñó en las escuelas británicas, nunca se publicó en los libros de texto estadounidenses y su nombre no apareció en ningún mapa. Para comprender por qué Irán no puede controlar hoy en día el estrecho de Hormuz en toda su extensión, debemos remontarnos a una mañana que la historia prefirió enterrar. 25 de agosto de 1941. Abadán, Golfo de Basora, 4:10 de la mañana. La temperatura sigue siendo alta. En las estrechas aguas del Shatt al-Arab, la corbeta británica HMS Shoreham, de 1.105 toneladas y botada en 1931, fondeada en el muelle, dispara un único proyectil de 4 pulgadas, 102 milímetros, contra el costado de estribor de la corbeta iraní Palan, construida en los astilleros italianos Tosi de Tarento en 1932, de 950 toneladas, que aún duerme. El proyectil atraviesa la sala de máquinas y se clava en la caldera. 40 segundos después, el Palan está envuelto en llamas. 3 minutos después, la popa del barco se parte. 8 minutos después, yace en el fondo del puerto. No dispara ni un solo tiro en su defensa. Su comandante pierde la vida antes de llegar al puente. Y 3 millas, 4,8 kilómetros, río arriba, un almirante iraní de 42 años llamado Gholam Ali Bayandor observa desde la ventana de su despacho cómo toda su flota comienza a arder. Esta es su historia. Esta es también la historia de por qué, en 14 días, Estados Unidos estaba a punto de convertirse en el patrocinador secreto de los esfuerzos bélicos que mantenían en pie a la Unión Soviética. Si sigues este canal, ya sabes cómo todas las guerras dieron un giro y cambiaron en una sola franja costera, en un solo almirante, en un solo corredor al que nadie pensó en ponerle nombre hasta que fue demasiado tarde. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo es lo que saca a la luz estos hitos olvidados. Ahora, hablemos de por qué esa mañana fue tan importante y de por qué 2 imperios estaban dispuestos a invadir un país neutral para llevarla a cabo. Para el verano de 1941, la guerra en el este se había convertido en una catástrofe silenciosa. Alemania había invadido la Unión Soviética el 22 de junio. En 8 semanas, Stalin había perdido 1,3 millones de soldados y unos 10.000 tanques. En algunos sectores, el frente había retrocedido 500 kilómetros, 311 millas, en apenas 35 días. Leningrado estaba sitiada. Moscú se preparaba para la evacuación. Si la Unión Soviética se derrumbaba ese otoño, Hitler se dirigiría al sur, hacia el Cáucaso, se apoderaría de los yacimientos petrolíferos de Bakú y se uniría a los japoneses a través de Asia Central. Inglaterra se habría enfrentado a un mundo sin un segundo frente, y la guerra se habría perdido antes de que Estados Unidos pudiera decidir si entraba o no en el conflicto. Los soviéticos necesitaban suministros urgentes, en grandes cantidades, y que llegaran por rutas que Alemania no pudiera cortar. Las fábricas estadounidenses ya funcionaban a pleno rendimiento. La ayuda del préstamo y arriendo, aprobada por el presidente Roosevelt, se amontonaba en los muelles de Nueva Jersey. Tanques Sherman, camiones Studebaker, P-39 Airacobras, provisiones, botes, combustible para aviones, kits quirúrgicos. Sin embargo, todas las rutas hacia el interior de la Unión Soviética estaban bloqueadas. Los convoyes árticos que pasaban por Murmansk se enfrentaban cada día a los ataques de los U-Boats y la Luftwaffe. La ruta del Pacífico, que pasaba por Vladivostok, obligaba a atravesar el campo de visión de la flota japonesa que se preparaba para atacar Pearl Harbor.
En esta situación, solo quedaba una única ruta. Una ruta olvidada. La ruta partía de las fábricas estadounidenses, cruzaba el Atlántico, rodeaba el Cabo de Buena Esperanza, entraba en el Golfo de Basora, atravesaba el Estrecho de Hormuz, cruzaba los 1000 kilómetros, 1609 kilómetros de desierto y montañas de Irán, y llegaba a la Azerbaiyán soviética. El trayecto completo, desde los muelles de Bandar Abbas hasta el Cáucaso soviético, cubría aproximadamente 1600 kilómetros, 994 millas de ferrocarril, carretera y camino de herradura. Se trataba del corredor persa. Si se abría, la Unión Soviética recibiría 5 millones de toneladas de ayuda estadounidense antes de que terminara la guerra. Si permanecía cerrado, la Unión Soviética probablemente se derrumbaría. Solo había un problema. Irán era oficialmente neutral, y su gobernante, Reza Shah Pahlavi, había dedicado una década a modernizar su país con ingenieros alemanes y oficiales formados en Alemania. En agosto de 1941, había unos 3000 alemanes trabajando en Irán. El Ministerio de Guerra Económica británico, sin pruebas concretas, pero con la certeza de un imperio, creía que Alemania se preparaba para utilizar Irán como trampolín hacia la India británica. Churchill no esperó a las pruebas. El 17 de agosto, él y el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Molotov, firmaron una orden secreta de operación conjunta. El nombre en clave era Cold Countenance, invadir el Irán neutral, apropiarse de su petróleo, tomar Teherán, abrir el corredor persa. Llevar a cabo todo esto antes de que Hitler pudiera reaccionar en menos de 3 semanas. Al amanecer del 25 de agosto, la operación comenzó simultáneamente en 3 frentes. Las fuerzas soviéticas cruzaron la frontera norte con 8 divisiones. Las fuerzas británicas, al mando del general Edward Kennan, cruzaron desde Irak con 2 divisiones y una brigada blindada. Y en el fondo del Golfo de Basora, la flota de la Marina Real, al mando del comodoro Cosmo Graham, atacó a la pequeña armada imperial iraní antes de actuar como última línea de defensa del Estrecho de Hormuz. La Armada Imperial iraní contaba sobre el papel con 6 buques de guerra, 2 balandros de fabricación italiana, el Palang y el Babr, cada uno de unos 950 toneladas, con 74 metros, 243 pies de eslora, armado con 4 cañones Vickers de 4 pulgadas y capaz de alcanzar una velocidad máxima de 15 nudos. 3 patrulleras armadas de unas 300 toneladas. Un pequeño buque de guerra. En total, menos de 700 oficiales y marineros. Frente a ellos se encontraban el HMS Shoreham, el HMS Falmouth, el yate armado HMS Fortitude, el buque de guerra HMS Cockchafer, una flota de transporte del Ejército de la India y la 84ª Escuadrilla de Bombarderos Blenheim de la Real Fuerza Aérea procedente de Irak. Sobre el papel, el equilibrio de fuerzas parecía igualado. En la práctica, los buques iraníes estaban fondeados en el puerto. Las calderas estaban frías. La tripulación se encontraba en los cuarteles. Carecían de radares, protección aérea y avisos de inteligencia. 3 horas antes, a la 1 de la madrugada, el gobierno del Shah había comunicado al almirante Bayandor que la nota británica entregada no era una declaración de guerra, sino un incidente diplomático. En realidad, se trataba de un ultimátum que no contenía ningún punto de ultimátum. El ataque había comenzado antes de que la carta pudiera traducirse al farsi. Detenga el video aquí y escriba sus comentarios. Si usted fuera el almirante Bayandor, con 6 pequeños buques de guerra fondeados, la tripulación en tierra, un aviso incierto de 3 horas y una flota enemiga protegida por la Royal Air Force acercándose al amanecer, ¿despertaría a sus marineros para luchar? ¿O les ordenaría rendirse para salvar 400 vidas sin que se disparara un solo tiro? No hay una respuesta fácil. Cada lector me da una respuesta diferente. Las leo todas. El Palang fue destruido en los primeros 8 minutos. En Khorramshahr, a 43 millas, 69 kilómetros, río arriba, el buque iraní Babr estaba un poco más preparado. Su capitán, el comandante Ahmad Milanian, siguiendo su instinto, había dado la orden de alarma general a su tripulación a las 4 de la madrugada.
Cuando llegaron los primeros proyectiles británicos a las 4:10, la torreta de 4 pulgadas de la proa del Babr se había llenado de tripulantes en 90 segundos y había comenzado a responder al fuego. Durante los siguientes 40 minutos, el Babr se enfrentó al HMS Falmouth y al HMS Shoreham en lo que fue quizás el único enfrentamiento naval significativo que tuvo lugar en el Golfo de Basora a lo largo de todo el siglo XX. El buque acertó un impacto en las armas secundarias del HMS Falmouth. Acertó otro impacto en la popa del HMS Shoreham, provocando un incendio. Al darse cuenta de la situación a la que se enfrentaban, los buques británicos se retiraron fuera de alcance y lanzaron una llamada de socorro. 12 minutos después, 4 bombarderos Bristol Blenheim Mark IV de la 84ª Escuadrilla de la Real Fuerza Aérea, procedentes de la base de Shaiba en Irak, aparecieron sobre el Babr a una altitud de 400 pies, 122 metros. Lanzaron bombas de alto poder explosivo de 250 libras, 113 kilogramos. La tercera bomba impactó directamente en el puente del Babr. El comandante Milanian perdió la vida en este ataque junto con casi todo el equipo de mando. La tripulación restante continuó luchando durante 18 minutos más bajo el mando de un teniente, hasta que el depósito de municiones del Babr finalmente explotó y se elevó en el aire en forma de una única columna de fuego blanco, visible incluso desde más allá de la frontera iraquí. En el centro de mando naval de Khorramshahr, el almirante Bayandor observó desde la ventana de su despacho cómo ardían sus 2 corbetas en 73 minutos. Se había formado en la Escuela Naval Italiana, graduándose con honores en la Academia de Livorno en 1921. Había dedicado 12 años a crear esta pequeña flota desde cero. Había seleccionado personalmente a cada oficial, encargado cada barco en astilleros italianos y redactado cada manual de instrucción en persa y en inglés. En ese momento, tenía 2 hijos y una esposa que aún dormían en su casa, a 2 millas, 3,2 kilómetros de distancia. Tenía una pistola y 16 oficiales de Estado Mayor supervivientes. Y le quedaban entre 8 y 15 minutos hasta que las fuerzas de desembarco británicas entraran por la puerta principal de la base naval. A las 5:40 de la mañana, las unidades de vanguardia de la Fuerza de Desembarco Británica entraron en la base naval. El almirante Bayandor, a la luz del sol naciente del Golfo, se encontraba de pie en la puerta principal del cuartel general naval, con la pistola en la mano. A sus espaldas, los oficiales supervivientes quemaban los códigos de señales de la flota y los mapas de operaciones. Delante de él, 3 pelotones de infantería británica avanzaban hacia el interior. El oficial británico al mando le ordenó en inglés que se rindiera. Bayandor entendía lo suficiente del inglés como para negarse. Disparó. Le alcanzaron 3 balas. En el umbral del edificio que había comandado durante 12 años, cayó al suelo en el mismo lugar donde estaba de pie. Sus últimas palabras, dirigidas a su ayudante, que había sobrevivido al enfrentamiento, fueron: «Diles que no ha arriado la bandera de la Armada». A las 7:30 de la mañana, la fase marítima de la Operación Countenance había concluido. Toda la Armada Imperial iraní se había reducido a 3 buques de guerra que se rindieron en menos de 4 horas y un buque insignia hundido. Las bajas británicas se limitaron a 2 marineros con heridas leves y 3 aviones con daños leves. Las bajas iraníes, por su parte, ascendieron a más de 400 marineros, todo el cuerpo de oficiales de la flota, el comandante en jefe y todo aquello que daba la impresión de que el Golfo Pérsico aún pertenecía a los persas. Sin embargo, la operación naval no fue más que el primer acto. Y lo que ocurrió en las 3 semanas siguientes cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial de una manera más profunda que casi todas las demás operaciones de 1941. Aunque fuera de la región, apenas se le dio cobertura mediática. Porque el objetivo principal de la Operación Countenance nunca fue la Armada iraní. La Armada fue desmantelada porque, en teoría, podría cerrar el estrecho de Hormuz hundiendo sus barcos en medio del canal. Los británicos y los estadounidenses debían eliminar esta posibilidad antes de iniciar la operación principal, la toma de la refinería de petróleo de Abadán.
la toma de la red ferroviaria iraní y la rápida construcción de un corredor de suministro que mantuviera a la Unión Soviética en la guerra. El 30 de agosto, las fuerzas soviéticas y británicas se reunieron en Sanandaj y dividieron Irán en dos zonas de ocupación. El 16 de septiembre, bajo presión militar directa, Reza Shah abdicó y fue enviado al exilio a la isla de Mauricio, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1944. Su hijo de 21 años, Mohammad Reza Pahlaví, fue entronizado por las dos potencias ocupantes. Como aliado de los aliados, y más tarde como el aliado más importante de Occidente en Oriente Medio, reinó durante 38 años, hasta que la Revolución de 1979 puso fin a su dinastía para siempre. He aquí el precio de aquella mañana y lo que se obtuvo a cambio. Entre septiembre de 1941 y el final de la guerra, más de 5 millones de toneladas de material estadounidense del programa Lend-Lease llegaron a manos de los soviéticos a través del corredor de Persia. De ese total, formaban parte 200.000 camiones Studebaker, lo que superaba el total de todos los camiones fabricados por el Ejército Rojo en su propio territorio durante ese mismo periodo. Además, esta ayuda incluía 4.200 tanques Sherman, 14.000 motores de avión, 1,5 millones de pares de botas de combate fabricadas en fábricas de Massachusetts, 7.500 locomotoras y vagones de ferrocarril que ampliaron la capacidad de la red iraní del 20% hasta más del 90%, y toda la red de radios de campaña que conectaba a las fuerzas soviéticas en Stalingrado y Kursk. El corredor de Persia transportó más tonelaje que la suma de las rutas del Ártico y del Pacífico. Cuando los historiadores se preguntan cómo superó la Unión Soviética los primeros 18 meses de la ocupación alemana, las dos respuestas más frecuentes son el invierno siberiano y la enorme densidad de población. La tercera respuesta, menos mencionada, es que el corredor de Persia proporcionó al Ejército Rojo camiones para maniobrar, botas para marchar y combustible para seguir volando. De no haber existido este corredor, el Frente Oriental probablemente se habría derrumbado en el invierno de 1942. Y si la flota del almirante Bayandor no hubiera sufrido una derrota en Khorramshahr, el corredor de Persia no se habría abierto. Esta es la fría matemática del 25 de agosto de 1941. Unos 400 marineros iraníes sacrificaron sus vidas para que unos 27 millones de ciudadanos soviéticos pudieran luchar y, finalmente, sobrevivir. Si fueras el almirante Bayandor, ¿entenderías este intercambio? ¿Te gustaría saberlo? Si este intercambio te deja en un dilema, ahí está la cuestión. Escriba su respuesta en los comentarios a continuación. Basta con una sola frase. Este tipo de historias llegan a más gente cuando me dicen lo que piensan, y yo leo cada respuesta. Ahora tengo que demostrarles por qué esta historia es más importante en 2025 que en cualquier otro momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El estrecho de Hormuz, por donde pasó el HMS Shoreham la noche del 24 de agosto de 1941, sigue siendo hoy en día la única y más estratégica vía marítima del planeta. Aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, casi una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima a nivel mundial, pasan por este estrecho canal de 21 millas náuticas, 39 kilómetros de anchura mínima, situado entre la costa meridional iraní y la península omaní de Musandam. El canal alcanza aproximadamente 76 metros, 249 pies, de profundidad en su punto más estrecho, lo que impide cualquier bloqueo rápido por hundimiento. Irán ha amenazado con cerrar este estrecho más de 70 veces desde 1979. En 2019, las fuerzas iraníes capturaron el petrolero Stena Impero, de bandera británica, en esas mismas aguas. Los repetidos ataques contra buques mercantes en 2023 y 2024 han elevado las primas de seguro en el Golfo a máximos históricos. En junio de 2025, el Parlamento iraní votó una vez más a favor de autorizar el cierre del estrecho, en un momento de creciente tensión en la región. El precio del barril Brent subió hasta los $84 en cuestión de horas,
mientras las compañías navieras desviaban más de 50 petroleros hacia rutas alternativas en el mar de Omán. Cada vez que el mundo contiene la respiración ante el tema de Hormuz, casi nadie recuerda que este paso ya fue cerrado en su día y reabierto por un imperio que no aceptaba un no por respuesta. La lección de la Operación Countenance es silenciosa, pero perdurable. Un estrecho no puede ser defendido por una pequeña flota frente a una flota más grande y decidida. Quien controle el Golfo de Basora, controlará también los territorios que hay detrás. Y la parte dispuesta a actuar sin previo aviso es la que controla el paso. Quizá la verdadera lección sea esta: los estrechos no olvidan. Los que olvidan son solo los que los atraviesan. La flota del almirante Bayandor fue aniquilada en menos de 4 horas. Su armada no tuvo un funeral oficial hasta 28 años después, cuando en 1969 se erigió en silencio un monumento frente al antiguo cuartel general de la Armada de Mohammad Reza Pahlavi en Khorramshahr. Este monumento, dañado durante la guerra Irán-Irak de 1980 y posteriormente restaurado, sigue en pie hoy en día. En él hay una única inscripción en farsi: no arriaron la bandera naval. La Operación Countenance casi nunca se enseña en Occidente. La mayoría de los iraníes solo la conocen a través de recuerdos familiares. Sin embargo, cada crisis moderna en el estrecho de Hormuz, cada guerra de petroleros, cada enfrentamiento de drones, cada titular que hace subir los precios del petróleo, es en realidad el eco de aquella mañana de agosto de 1941, cuando 4 buques británicos y 4 bombarderos de la Royal Air Force resolvieron la cuestión de quién controlaría la entrada al Golfo de Basora, y lo lograron en menos tiempo del que tarda la mayoría de la gente en desayunar. Una guerra que terminó antes del desayuno fue el acta de nacimiento de una geopolítica que lleva 80 años sin terminar. Esta lección resulta incómoda porque es cierta. La soberanía no dura más que la geografía. Cuando las grandes potencias deciden que no pueden permitirse la neutralidad, los yacimientos petrolíferos no pueden permanecer neutrales. Y las pequeñas armadas, por muy valientemente que sean dirigidas, no pueden defender los estrechos frente a imperios que han decidido que deben atravesarlos. Esto no es un juicio moral, sino una observación meteorológica. La geografía es paciente, los imperios no lo son. La diferencia es el precio que pagan las naciones pequeñas. Si esta historia te ha quedado grabada, dale al botón de me gusta y házmelo saber en los comentarios. ¿Sabías algo de todo esto antes de hoy? ¿Se enseñaban estos temas en tu país? ¿Y los marineros que perdieron la vida defendiendo a Palang y Babr comprendían la magnitud del peligro o simplemente estaban haciendo su trabajo en las primeras horas de una mañana que la historia luego optó por olvidar? Suscríbete, porque la próxima historia secreta de este canal es aún más difícil de creer.